Buen día o buenas tardes a quienes estén viendo este video. Eh, en esta oportunidad vamos a ver más detalladamente la parte de pagos del sistema. Ya hemos visto la parte de cómo generar facturas, cómo esas facturas eh, se relacionan con el módulo de producción. Ahora vamos a ver cómo las facturas, cómo las facturas van recibiendo pagos, en este caso las facturas de cliente, pero es lo mismo para las facturas de proveedor. En la pantalla que estamos viendo tenemos tres facturas emitidas, las emitió nuestra empresa, en las cuales tenemos, si prestamos atención, en la zona derecha de la pantalla, primero, la última variable es el estado. ¿Sí? El estado es abierto, es decir, que todavía no se pagan las facturas. El total de la factura es la penúltima columna. La antepenúltima es el subtotal, que es el precio sin los impuestos. Y en la anterior es tenemos el balance. En el balance es, por supuesto, aquel monto que en este caso el cliente nos debe. Bien, entonces como ya tenemos claras las columnas principales, las demás son columnas que refieren al nombre del cliente, fecha de factura, etc. Bien, lo que me interesa mostrarles en este video es un informe muy interesante que está en el mismo menú contabilidad. Si bajamos un poquito, vamos a ir a un submenú que se llama reporte. De ahí en más a informes genéricos. De ahí abrimos empresas y vamos a buscar el informe que se llama balance del partner. Recordemos que en este sistema partner significa cliente, significa asociado, que puede ser un cliente, puede ser un proveedor o ambas cosas. Bien, vamos a balance. Fíjense que podemos seleccionar el árbol de cuentas. Podemos seleccionar si queremos el informe sobre las cuentas a cobrar o a pagar. En este caso voy a seleccionar a cobrar. Si queremos algún filtro, por ejemplo por fechas, periodo, en este caso no nos interesa. Filtro por cuentas y filtros por empresas. Es decir, solo imprimir determinada empresa. En este caso vamos a imprimir todo, solamente tenemos 3 facturas, no es mucho. Entonces me interesa mostrar todo. Originalmente en el sistema se imprimen los reportes a PDF, pero con un módulo nuevo se pueden exportar a Excel, que es lo que se pretende mostrar también. Se pretende mostrar este módulo nuevo. Entonces aparece este botón que tiene el nombre o la etiqueta Export, de exportación. Exportamos el reporte. Una vez que se descarga, por supuesto es un sistema web, se descarga un archivo, en este caso un Excel. Fíjense, en este caso tengo Excel 2013 y todos los archivos que se descargan vía web están protegidos, ¿sí? Es decir, que no están habilitados para la edición. Simplemente habilitamos la edición haciendo clic en este botón, habilitar edición. Tomemos en cuenta este detalle. En la columna balance no hay nada, pero cuando habilitamos edición se copian las fórmulas y ahí sí tenemos el balance. Fíjense que estas columnas son muy parecidas a las que les mostraba recién en pantalla, nada más que ahora las tenemos en Excel. Es decir, un cliente tiene un débito de 500 y no tiene ningún crédito. Otro cliente tiene un débito de 145 y nos había pagado 100 con 20 centavos, por lo tanto el crédito es de 45. Y el otro cliente tiene un débito de 66,55, por lo tanto tiene un balance deudor de 66,55. Bien, ahora vamos a proceder a realizar un pago de este cliente que nos debe 500 pesos.
¿Cómo vamos a hacer? Ingresamos en la factura. Fíjense que tenemos un botón que tiene la etiqueta de registrar pago. Registramos el pago. ¿Qué método de pago? En este caso tenemos cargados solamente dos métodos de pagos. Podemos cargar muchos más. Caja y cheques de terceros. Supongamos que entraron 300 pesos por caja. Vamos a poner 300. Acá corregimos el monto que entró por caja, que son 300. La memoria es un campo que se llena como para tener una referencia de lo que se pagó. Por ejemplo, si bien ya tenemos la fecha del pago y demás datos, acá podemos poner algo más que sea obligatorio. Es decir, por ejemplo, acá podemos poner quién nos trajo la plata. Tal vez un enviado del cliente, qué sé yo. El enviado que se llama Juan Pérez trajo la plata, tal vez. Bien. Guardamos. Validamos, esto es muy importante, validamos el pago. Y fíjense lo que va a pasar. Vamos a la opción pagos de cliente y ya tenemos publicado ese pago de este cliente por 300 pesos. Vamos a facturas del cliente y allí si el monto total era de 500 pesos y me pagaron 300 pesos, entonces el balance es de 200 pesos, es decir que el cliente me debe 200 pesos. Si vamos nuevamente a los reportes y a informes genéricos, empresas, balance del partner, vamos a tomar nuevamente, vamos a exportar nuevamente el reporte en Excel y fíjense que ahora cambió. Cambió y el cliente, bueno, habilitamos edición nuevamente y ahora el cliente tiene un débito, tiene un crédito de 300 pesos sobre un débito que tenía de 500 y el balance es de 200 pesos. Ahora vamos a introducir un nuevo pago en el sistema. Este pago lo vamos a introducir de la misma manera que el anterior. Registramos pago. En este caso de 200 ya el sistema nos indica que el débito o el crédito que necesitamos es de 200, pero vamos a seleccionar otro medio de pago, que es un cheque de terceros, suponiendo que el cliente emite un cheque, esta vez por 200 pesos, para cancelar la factura que comenzó a pagar en efectivo. Bien. Entonces, cuando nosotros, fíjense esto, cuando nosotros seleccionamos el método de pago cheques de terceros, se habilita una pestaña llamada cheques. En esta pestaña llamada cheques podemos introducir los datos del valor, ¿sí? El número de cheque, bien, 7, 8, bien, 8 números, el monto, que va a ser de 200 pesos, la fecha del cheque, supongamos que es del día de ayer, a qué banco corresponde, por ejemplo, banco, a ver si encuentro, por ejemplo, Banco San Juan, la fecha de clearing, que puede ser el día de mañana, y nada más, ningún otro valor, la fecha de entrada del cheque, fecha de clearing y algún otro dato. Guardamos y cerramos. Si el cliente nos paga con 2 cheques o más, podemos guardar y llamar a un nuevo formulario para cargar un nuevo cheque. Pero en este caso vamos a guardar y cerrar. Bien, guardamos y cerramos. Y fíjense que acá se nos carga el nuevo cheque. Bien, nuevamente acá este dato que como está, fíjense el campo que está en azul es obligatorio. Después podemos ver si dejamos este campo para que no sea obligatorio, porque a veces es muy simple de llenar y a veces es un poco molesto.
Bien, guardamos, validamos el pago. Fíjense que ya pasa de borrador a publicado. Y vamos a ver dos cosas. Primero, que en las facturas del cliente, la factura completa figura como pagada. Ya fíjense que cambia la línea de color negro a color gris porque ya está cancelada. Ya en ese color no se podría editar tampoco. Fíjense que no se puede editar. Figura como pagado. El total es de 500 y tenemos un balance de 0. Bien. Dos cosas más quiero mostrar. Que en banco y caja tenemos un pequeño árbol donde tenemos tres opciones. Cheques propios, cheques de terceros y boletas de depósito. En cheques de terceros ya nos tiene que figurar ese valor que tenemos para depositar. Este cheque nos figura en estado en cartera. Si nosotros lo depositamos ya es otra historia, ¿sí? Ya podemos ir a las opciones de cheque para ver si lo podemos depositar en alguna cuenta. Bueno, eso es otra historia que ya la mostraremos en otro momento. Y bueno, lo último que quiero mostrar es que nuevamente vamos a reporte, informes genéricos, empresas, balance del partner. Vamos nuevamente a cuentas a cobrar. Exportamos. Abrimos el Excel. Habilitamos edición. Y ahora sí este cliente nos figura con un débito y un crédito de 500 y un balance de 0. Bien. Perfecto. Hay otros datos de este informe, como por ejemplo los periodos del filtro. Por defecto es el año contable actual, que en este caso es una prueba, así que es desde marzo del 2017 hasta febrero del 2018, cuentas a cobrar, todos los asientos publicados, computados, activos, etc. Bien. Bueno, eso sería todo. Y muchas gracias por la atención.